Siempre creí que la familia debía ser una fuente de apoyo y consuelo, pero mi experiencia me enseñó lo contrario. Me llamo Alicia y, a mis 32 años, había construido una vida de la que podía estar orgullosa, aunque a menudo había tenido que recorrer ese camino sola. Al crecer en una familia que valoraba las apariencias sobre la sinceridad, aprendí desde temprano que ser independiente era mi única garantía de supervivencia. Mi difunta abuela, Florence, fue la única excepción, una presencia cálida y amorosa en un hogar lleno de parientes superficiales y egoístas. La abuela Florence era el corazón de nuestra familia. Su pequeño pero encantador apartamento, ubicado en un tranquilo vecindario en las afueras de la ciudad, fue donde pasé muchos de mis días de infancia más felices. Tenía una manera de hacer que todos se sintieran como en casa, incluso cuando su salud empeoraba en sus últimos años. Recuerdo los fines de semana que pasábamos horneando galletas o discutiendo sus increíbles historias de vida, siempre llenas de resiliencia e ingenio. Cuando falleció hace 2 años, me rompió el corazón. Pero cuando se asentaron los hechos, me quedé asombrada al enterarme de que me había dejado su apartamento en su testamento. Era un modesto apartamento de 2 habitaciones con crujientes suelos de madera y la luz del sol entrando a raudales por la ventana del salón. Para mí, era más que una simple herencia, era un pedazo de ella, un santuario lleno de recuerdos de calidez y amor. Pero no todos en la familia estaban contentos con ello. Mi tío Greg, el hermano menor de mi madre, siempre había sido una espina en mi costado. Era el tipo de hombre que creía que el mundo le debía algo simplemente por existir. Su sentido de derecho solo era rivalizado por su pereza. Él y su esposa, Carla, criaron a su hijo Mike para que creyera las mismas tonterías. Mike era todo lo que yo no era, malcriado, arrogante y completamente carente de ambición. Mientras yo pasaba mis 20s conciliando 2 trabajos para costearme la universidad, Mike iba de una idea fallida a otra sin rumbo. Sus padres lo rescataban constantemente, elogiándolo por su potencial, mientras desestimaban mis logros como pura suerte. Aunque Greg y Carla nunca expresaron abiertamente su resentimiento por la decisión de la abuela, la tensión era palpable en cada reunión familiar. Greg hizo algunos comentarios a la ligera sobre lo sorprendente que era que Florence me hubiera dejado el apartamento en lugar de mantenerlo en la rama principal de la familia. Intentaba enmascarar su amargura con humor, pero yo lo veía con claridad. Mike, en cambio, era menos sutil. «Eres tan afortunada, Alicia», dijo una vez en acción de gracias, con un tono empapado de falsa dulzura. «Quiero decir, ¿qué haces con tanto espacio? Una mujer soltera no necesita un apartamento tan grande. Imagínate toda la diversión que podría tener si viviera allí». Lo pasé por alto, sin querer dejar que sus comentarios arruinaran mi arduamente ganada paz. Después de todo, el apartamento era legalmente mío y ninguna cantidad de comentarios sarcásticos podía cambiar eso. Trabajé duro para hacerlo mío, pintando las paredes, decorando con muebles de segunda mano y colgando fotos de la abuela Florence. Cada rincón de ese apartamento se convirtió en un testamento de mi independencia y mi vínculo con ella. Pero, en el fondo, siempre sospeché que Greg y Mike no lo dejarían pasar. La forma en que miraban el apartamento, como si fuera su derecho de nacimiento, me inquietaba. Me decía a mí misma que estaba paranoica, que su envidia era inofensiva. No fue hasta la noche en que llegué a casa y encontré que mi llave no encajaba en la cerradura que me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Había sido un largo día en el trabajo y lo único que quería era hundirme en el sofá con una taza de té y perderme en la comodidad de mi apartamento. Pero al acercarme a la puerta principal, mi estómago se encogió. Mi llave, la misma que había usado todos los días durante 2 años, no entraba. La moví de lado a lado, intenté de nuevo e incluso giré el pomo por frustración. Nada. Confundida y sintiéndome cada vez más inquieta, toqué el timbre, con la esperanza de que fuera algún tipo de error. Para mi sorpresa, fue Mike quien abrió la puerta. «Oh, hola, Alicia», dijo con naturalidad, como si eso fuera lo más normal del mundo. «¿Qué haces aquí? ¿Y por qué no funciona mi llave?», exigí, avanzando solamente para encontrar que su gran figura bloqueaba la entrada. «Relájate», respondió, con una sonrisa burlona. «Papá me dijo que me mudara. La verdad es que no estabas usando este lugar a su máximo potencial, ¿sabes? Tiene más sentido que yo esté aquí». Lo miré, incapaz de procesar la audacia de lo que escuchaba. «¿Mudarte? Este es mi apartamento, Mike. Quítate del camino». En lugar de hacerse a un lado, se recargó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Ya no. Papá dijo que era hora de que tuviera mi propio espacio y, pues, este es perfecto. No te preocupes, empaquetamos todas tus cosas, están en el pasillo. Tú encontrarás cómo arreglártelas». Sentí mi rostro sonrojarse con una mezcla de ira e incredulidad. Mis ojos se posaron en las cajas apiladas desordenadamente cerca del ascensor.
Algunas de mis pertenencias se asomaban, incluidas fotos enmarcadas de la abuela Florence y una vieja colcha que ella me había hecho. No puedes estar hablando en serio, dije con la voz temblorosa. Este apartamento es mío, la abuela me lo dejó. Mike se encogió de hombros. Sí, bueno, papá dice que no te lo mereces. Y tiene razón, eres solo una persona, viviendo aquí completamente sola. No seas egoísta, Alicia. La pura arrogancia en su voz hizo que mi sangre hirviera. No tienes derecho a estar aquí, Mike, le repliqué bruscamente. Si no te vas, llamaré a la policía. Eso captó su atención, se enderezó un poco, pero su sonrisa no desapareció. Adelante, dijo, ya hablé con papá, dijo que intentarías hacer algo por el estilo. Me dijo que mantuviera firme mi posición. Este lugar debió ser suyo hace años, ¿sabes? No esperé a oír otra palabra. Salí furiosa por el pasillo, con el corazón palpitando, y busqué mi teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Greg, decidida a obtener respuestas. Él contestó en el segundo tono, con una voz impregnada de condescendencia. ¿Cuál es el problema ahora, Alicia? ¿Cuál es el problema? Grité casi. Tu hijo me ha dejado fuera de mi propio apartamento. Mis cosas están en el pasillo. No tienes derecho a hacer esto. Greg ni siquiera se molestó en negarlo. Oh, cálmate, dijo. Es solo un apartamento, y has tenido la suerte de usarlo durante un tiempo. Mike lo necesita más que tú. Él está empezando de nuevo, y tú ni siquiera tienes familia. Es hora de compartir la riqueza, Alicia. Quedé sin palabras. El derecho y la audacia de este hombre me dejaron momentáneamente atónita. Has cruzado una línea, Greg, dije. Esto es ilegal, y lo sabes. Te has metido con la persona equivocada. Adelante, respondió despreocupadamente. Llama a quien quieras. A nadie le importará tu pequeño berrinche. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Con las manos temblorosas y un fuego encendido en el pecho, llamé a la policía, decidida a recuperar lo que era mío. Los oficiales llegaron en unos 30 minutos, un par de agentes uniformados cuya tranquilidad contrastaba con mi furia creciente. Escucharon pacientemente mientras les explicaba la situación. Mi tío y mi primo habían efectivamente robado mi apartamento, cambiado las cerraduras y dejado mis pertenencias en el pasillo. ¿Tiene prueba de propiedad, señora?, preguntó uno de ellos, con un tono profesional pero firme. Sí, dije rápidamente, sacando la escritura de mi bolso. Afortunadamente, la había traído para una reunión reciente con mi compañía de seguros y aún no la había devuelto a mi archivo. El oficial inspeccionó el documento, asintiendo. Parece en orden, vamos a hablar con ellos. Los seguí mientras golpeaban la puerta. Mike la abrió, su confiada sonrisa se desvaneció ligeramente al ver a la policía. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando sonar impasible. ¿Llamó a la policía? ¿En serio?, gruñó la voz de Greg desde adentro mientras se acercaba a la puerta. Esto es ridículo. El oficial alzó una mano para silenciarlo. Señor, estamos aquí por una denuncia de ocupación ilegal. ¿Sabe que este apartamento pertenece a la señorita Taylor? Greg cruzó los brazos, con una expresión arrogante extendiéndose por su rostro. Es un asunto familiar. Mi sobrina está exagerando. Este apartamento siempre estuvo destinado a quedarse en la familia, y ella solo lo retiene por despecho. No es un asunto familiar, replicó el oficial con firmeza. Es un asunto legal. La señorita Taylor ha provisto prueba de propiedad, y no tienen derecho a estar aquí. Mike intentó intervenir. Pero ya me mudé. Mira, incluso trajimos algunas de mis cosas. Este lugar es mejor para mí de todos modos, está más cerca de mi trabajo. No pude evitar soltar una carcajada sarcástica. ¿Qué trabajo, Mike? Llevar meses sin empleo. El oficial me lanzó una mirada de advertencia, señalándome que mantuviera la calma. Independientemente de quién se beneficie más, la ley es clara. Usted y su padre deben irse inmediatamente. Greg aún no había terminado. Esto es absurdo. Ella es solo una persona. ¿Por qué necesita siquiera un apartamento de 2 habitaciones? Debería estar contenta de que la familia lo use. No me importa si es una mansión de 10 habitaciones, replicó el oficial. Si no es tuyo, no tienes derecho a quedarte. Greg y Mike se miraron, su presunción se desvanecía. Está bien, dijo Greg con desgana. Nos iremos, pero esto no ha terminado. Los oficiales supervisaron mientras comenzaban a recoger sus cosas, murmurando entre dientes sobre lo egoísta que era yo. Mientras tanto, empecé a ordenar mis propios objetos, notando los daños. Varias cajas habían sido abiertas y algunos de los objetos de la abuela estaban desaparecidos. Le faltaba su tetera de porcelana favorita, al igual que algunas fotos enmarcadas de su sala. ¿Dónde está la tetera?, exigí, girándome hacia Mike. Él se quedó inmóvil, luego intentó hacerse el tonto. ¿Qué tetera? La que la abuela guardaba en el armario junto a la ventana, dije entre dientes. No me tomes el pelo.
Greg intervino, con un tono cargado de burla. ¿Esa cosita vieja? Mike la puso en depósito para guardarla a salvo. No creímos que la apreciarías como nosotros. ¿Guardarla a salvo? Repetí, incrédula. ¿Quieres decir que la robaron, así como robaron este apartamento? Basta, intervino el oficial. Señora, si cree que faltan objetos, puede presentar un informe separado por robo. Por ahora, centrémonos en que se vayan de la propiedad. Apreté los puños, obligándome a concentrarme en lo más importante. Se iban, y yo me encargaría del resto más tarde. Una vez que Greg y Mike se fueron, el apartamento se sentía extrañamente silencioso. Pero mis problemas estaban lejos de haber terminado. En los días siguientes, descubrí hasta dónde estaban dispuestos a llegar para hacer mi vida miserable. Primero, llegaron las llamadas. Greg me llamaba a todas horas, dejando mensajes de voz llenos de ira acusándome de romper la familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Siseó en uno de esos mensajes. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Luego vino la campaña de difamación. En la siguiente reunión familiar, una fiesta de cumpleaños para uno de mis primos, entré a una habitación llena de miradas heladas. Greg me había pintado como la villana, afirmando que las había echado a la calle, por un malentendido. Se está convirtiendo en una de esas personas frías y codiciosas, dijo Greg en voz alta, asegurándose de que lo oyera. ¿Quieres decir que no tolera a los ladrones? Repliqué, incapaz de quedarme callada por más tiempo. La habitación quedó en silencio. Greg me lanzó una mirada fulminante, pero yo mantuve mi postura. Usted irrumpió en mi apartamento, cambió las cerraduras y se llevó cosas que no le pertenecían. Si alguien en esta familia falta al respeto, ese son usted. Él tartamudeó, intentando idear una respuesta, pero no me quedé para oírla. Tenía cosas más importantes que hacer, como recuperar lo que me habían robado. Contraté a un abogado para emprender acciones legales, no solo para recuperar los objetos desaparecidos, sino para asegurarme de que no pudieran volver a hacer algo así. El proceso fue agotador, tanto emocional como financieramente, pero yo estaba decidida. A medida que el caso avanzaba, salieron a la luz más de sus artimañas. Descubrí que Mike había vendido algunos de los objetos de la abuela en línea, incluida la tetera y varios artículos vintage. Cuando lo enfrenté con las pruebas, tuvo el descaro de afirmar que necesitaba el dinero, más que yo. Para la fecha de la audiencia en la corte, yo estaba lista para luchar con uñas y dientes. El estrés me había pasado factura, apenas dormía, y mi rendimiento laboral se había resentido, pero me negué a rendirme. Esto ya no se trataba solo del apartamento ni de los objetos robados. Se trataba de defenderme y preservar el legado de la abuela. El día de la audiencia llegó, y sentí una mezcla de nervios y determinación. Mi abogada, una mujer aguda y segura llamada Valeria, me había preparado para todo. Aún así, era surrealista sentarme en la sala del tribunal, observando cómo entraban Greg y Mike con expresiones que mezclaban irritación y suficiencia. Esto va a estar bueno, murmuró Mike a su padre, lo suficientemente alto como para que lo oyera. Enderecé los hombros, negándome a que su arrogancia me alterara. Esto no se trataba de sus artimañas o sus opiniones, se trataba de justicia. La jueza, una mujer de carácter firme y mirada aguda, dio inicio al caso. Valeria comenzó presentándole la escritura del apartamento, explicando al tribunal el testamento que la abuela Florence había dejado. Subrayó que yo era la legítima propietaria y que las acciones de Greg y Mike constituían allanamiento y robo. El abogado de Greg intentó contrarrestar, hilando una historia de malentendido familiar. Mis clientes creían que tenían derecho al apartamento, ya que había estado en la familia por generaciones, argumentó. Actuaron pensando que era lo mejor para mantener la tradición familiar. Valeria no dejó pasar eso. La tradición familiar no sobrepone la propiedad legal, afirmó con firmeza. Y ciertamente no da a nadie el derecho de irrumpir, cambiar cerraduras y quitarle al verdadero dueño sus pertenencias. La expresión de la jueza se mantuvo neutra, pero pude notar que tomaba apuntes. Llegó mi turno de declarar, y subí al estrado con las manos temblorosas. Alicia, ¿puede explicar cómo se sintió al descubrir lo que pasó? Le preguntó Valeria. Respiré hondo. Me quedé en shock y muy dolida. Este apartamento no es solo una propiedad para mí, es una conexión con mi abuela. Ella me lo confió porque sabía cuánto lo valoraba, y que mi tío y mi primo violaran eso, fue devastador. No solo se llevaron mi hogar, sino que faltaron el respeto a su memoria. Greg puso los ojos en blanco, pero lo ignoré, concentrándome en la jueza. He trabajado duro por todo lo que tengo. Que ellos me llamen indigna y afirmen que lo necesitan más que yo fue más que insultante, fue cruel. Estoy aquí hoy porque me niego a que se salgan con la suya. Cuando le tocó declarar a Greg, no pudo excavar más en su error. Aún no veo el gran problema, dijo, exasperado.
Alicia ni siquiera tiene familia que llene ese lugar. Se desperdicia en ella. Solo intentaba ayudar a mi hijo a empezar de nuevo. ¿Y pensó que ayudar a su hijo justificaba robar?, inquirió Valeria con tono cortante. Greg dudó, dándose cuenta claramente de que había dicho demasiado. Mike fue el siguiente en declarar y lo hizo aún peor. Cuando se le preguntó sobre los objetos desaparecidos, se encogió de hombros. Vendí algunas cosas en línea. ¿Cuál es el problema? No es como si Alicia estuviera usando algo de eso. Las cejas de la jueza se levantaron. ¿Vendió a sabiendas objetos que no le pertenecían? Pues sí, balbuceó Mike, dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de su confesión. Para cuando se dieron los alegatos finales, estaba claro hacia dónde se inclinaba el caso. La presentación meticulosa de evidencia de Valeria, sumada a la incapacidad de Greg y Mike para justificar sus acciones, no dejaba lugar a dudas. La jueza dictó su veredicto con autoridad y calma. El tribunal falla a favor de la demandante, la señorita Taylor. El señor Stanton y el señor Stanton Jr. deben desocupar el inmueble permanentemente, y deberán resarcir los bienes robados, incluyendo su valor tasado. El rostro de Greg se puso rojo como un tomate, y Mike se desplomó en su silla, murmurando entre dientes. Sentí una oleada de alivio y reivindicación cuando el mazo golpeó, marcando el fin de su complot. Pero el clímax no fue solo en la sala del tribunal. Los verdaderos fuegos artificiales sucedieron más tarde esa tarde, cuando regresé al apartamento para supervisar la retirada de lo último de sus pertenencias. Greg y Mike estaban allí, bajo la atenta mirada de un oficial, empacando sus cosas sin la arrogancia que habían mostrado antes. «Sabes, Alicia», dijo Greg amargamente, «realmente has mostrado tu verdadera cara. Eres como el resto del mundo, egoísta y desagradecida». Me giré hacia él, con voz firme. «No, Greg, solo he aprendido a defenderme. Eso es lo que la abuela Florence hubiera querido». Mike se burló. La abuela no habría querido que nos trataran como criminales. La abuela se hubiera sentido disgustada por lo que hicieron, le repliqué. Me enseñó el valor del respeto y el trabajo duro, cosas que claramente ustedes nunca aprendieron. Por un momento, Greg pareció que iba a discutir, pero se quedó en silencio. Mike murmuró algo entre dientes, pero no me molesté en pedirle que lo repitiera. Finalmente se iban, y eso era lo único que importaba. Cuando se alejaron en coche, me quedé en el umbral de mi apartamento recuperado, sintiendo cómo el peso de semanas de estrés se levantaba de mis hombros. El sol se ponía, bañando el vecindario con una cálida luz. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, respiré tranquila. Entré, cerré la puerta tras de mí y dejé escapar un profundo suspiro. Había ganado, no solo el apartamento, sino mi derecho a vivir sin su interferencia. Y esa victoria, más que nada, había valido la pena. Después de la partida de Greg y Mike, la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad. El apartamento, que se había sentido contaminado por su intrusión, volvió a ser mi santuario. Pasé el fin de semana siguiente limpiando y reorganizando, decidida a reclamar cada rincón de mi espacio. Resultaba catártico eliminar los vestigios de su presencia, como si estuviera lavando la amargura y el dolor que trajeron a mi vida. Me concentré en restaurar la calidez y el encanto que la abuela Florence siempre cultivó allí. Recuperé su querida tetera, que milagrosamente se recuperó de un vendedor en línea gracias a la persistencia de mi abogada. Al colocarla de nuevo en su sitio junto a la ventana, sentí una oleada de emoción. Era como si una parte de ella sonriera desde arriba, orgullosa de que me hubiera mantenido firme. Las secuelas del calvario se extendieron por la familia. Greg y Mike se convirtieron en parias a los ojos de la mayoría de los parientes, muchos de los cuales inicialmente se pusieron de su lado. Una vez que salió la verdad, que habían robado mi apartamento, vendido mis pertenencias y mentido a todos, enfrentaron una condena generalizada. En una reunión familiar unas semanas más tarde, mi prima Tara se me acercó en privado. «No puedo creer lo descarados que son», dijo, sacudiendo la cabeza. «Lamento mucho no haberte creído al principio. Hicieron parecer que eras tú la irracional». «No pasa nada», respondí, tomando un sorbo de mi bebida. «Me alegra que haya terminado». Pero para Greg y Mike no todo había terminado. Además de la restitución ordenada por la corte por los objetos robados, Mike tuvo que lidiar con la vergüenza de haber sido públicamente señalado por su comportamiento. Circulaban rumores de que tuvo que vender su coche para pagarme, y la reputación de Greg como el tío encantador de la familia quedó hecha trizas. En cuanto a mí, la experiencia me dejó más fuerte y segura de mí misma que nunca. Ya no dudaba en defenderme, ya fuera en el trabajo, con amigos o en la dinámica familiar. La abuela Florence siempre me decía que conociera mi valor, y ahora realmente entendía lo que quería decir. Una mañana de sábado, invité a unas amigas cercanas a tomar el té, algo que no hacía en meses.
Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias, miré a mi alrededor en el apartamento y sentí una profunda sensación de paz. Este lugar es tan tú, dijo mi amiga Megan, admirando la decoración. Es acogedor, cálido y sin complejos. Sonreí, agradecida por el cumplido. Se siente como un hogar de nuevo, respondí, sintiendo cada palabra. El Calvario también me recordó la importancia de poner límites, incluso con la familia. Aprendí que la lealtad no significa tolerar la falta de respeto ni permitir que la gente se aproveche de ti. La verdadera familia, me di cuenta, te apoya y te respeta. Meses después, recibí una sorpresa por correo, una nota escrita a mano de Greg. Las palabras eran inusualmente disculpatorias, aunque entrelazadas con la autocompasión suficiente para recordarme quién era él. Alicia, ya veo que cruzamos un límite. Lamento lo que hicimos, aunque proviniera de un deseo de ayudar a mi hijo. Espero que algún día podamos superar esto. No respondí, algunos puentes es mejor dejarlos quemados. En cambio, me centré en mi vida y en el futuro que me esperaba. Con mi apartamento asegurado y mi confianza renovada, me sentía lista para enfrentar cualquier cosa. La voz de la abuela Florence resonaba en mi mente. Siempre lucha por lo que es tuyo, Alicia. Eres más fuerte de lo que piensas. Y ahora, sabía que tenía razón. Un año más tarde, Organic con acento agudo una pequeña cena en mi apartamento. La mesa estaba puesta con la tetera de la abuela Florence, un símbolo de todo por lo que había luchado. Mis amigas reían y charlaban, sus voces llenando el espacio de calidez. Mientras servía té a Tara, ella sonrió. Has construido algo increíble aquí, Alicia. La abuela estaría tan orgullosa. Miré a mi alrededor, contemplando las plantas vibrantes en el rincón, las fotos de recuerdos queridos en las paredes y el acogedor resplandor del espacio que sentía enteramente mío. Gracias, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Este lugar no es solo un apartamento, es un recordatorio de hasta dónde he llegado. Más tarde esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana con una taza de té, pensé en la abuela Florence. Sentí su presencia, su fuerza tranquila en el aire. El futuro se veía brillante y, por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba exactamente donde debía estar.